Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un cilindro que no había visto nunca, esta marca no la había visto yo nunca, Micel o Micel, no sé de dónde es. Es multipunto, 6 pernos, ahí lo tenéis, un bocallave que se me hace muy familiar, fijaros, es idéntico a un T60. Vamos a ver, creo que tengo por aquí, sí, esto es un T60, fijaros. Muy similar, incluso aunque no es idéntico, fijaros en ese relieve que hay ahí, como ahí también quiere estar, muy similar. Y no parece que haya sido hecho por Tesa, los tapones son diferentes. Aquí veis como hay dos pernos antitaladro, el T60 solo tiene uno, es un cilindro muy básico, el más básico, el multipunto de Tesa. Este tiene rotura programada y el cilindro tiene este acabado latonado y cepillado tan característico de muchos cilindros chinos, aunque bueno, eso puede ser de cualquier marca. Rotura programada, como hemos visto, quizás la grupilla nos puede decir si lo ha hecho Tesa o no, ahora lo veremos. Micel o Micel, marca registrada, si alguien sabe de dónde es este fabricante, por favor que lo comente. 6 pernos y lo que vamos a hacer va a ser colocarlo en el aprieto, vamos a ver, y vamos a probar por este lado que está más nuevo, y vamos a intentar ganzuarlo, vamos a ver cómo se comporta, a ver si se comporta como los T60. Los T60 tienen contrapernos doble aserrados, pernos aserrados y ambos biselados, con lo que pide mucho retoque. La apertura no es sencilla, aquí está. Voy a empezar con esta ganzúa, la que utilizo para T60, aunque me da la impresión ahora al verla aquí que este bocallave es ligeramente más amplio que el del T60. Este es un tensor chino, no tiene ningún misterio, ahí está. Y esta ganzúa, que es la que suelo utilizar, una ganzúa casera con una pala muy pequeña. Vamos a ver si puedo alcanzar los pernos. Primero nada, no, ese bocallave es más amplio o algo diferente sucede ahí. Vamos a ver, voy a probar quizás con esta es de Multipic. Parece que todos mollean, vamos a ir más despacio. Este segundo no lo localizo. Vamos a ver. Necesito una ganzúa. Esa pala que he sacado era una pala curva. Quizás quiero una pala plana. Quizás esta. Esta es la 04. Tiene, ahora sí encuentro ahí al segundo. Creo que he pasado el segundo intentando tocarlo con la otra. Ahí está, es muy pequeñito. Está muy abajo, da la impresión de que es un perno anti-bumping. Primero pide un clic, pide más, otro clic, hay pernos de seguridad. Eso parecía un cerrado. Ahí el tercero, un clic, no estoy seguro de que se haya colocado. Cuarto, un clic, ha dado un giro el rotor. Quinto, un clic, dos, ahí parece colocado. Sexto, desde luego no se comporta como un Tesa, porque ha abierto, como habéis visto, de tirón, pero al menos el primero, yo creo que han sido 3 pernos, que he tenido que tocarlos más de una vez. Vamos a ver. El bocallave me parece que es un poco más amplio que el del Tesa, no estoy seguro porque lo que me sucede es que el segundo perno estaba muy abajo y no lo encontraba. Es la típica estrategia anti-bumping, se coloca un perno que hay que empujarlo, pero es muy corto en lo que sobresale en el bocallave, de tal manera que las llaves de bumping convencionales que tienen un corte muy profundo no lo tocan y no consiguen abrir.
y es un perno que puede estar aleatoriamente en cualquier posición, en principio, en teoría. Vamos a ver, como siempre ha desaparecido la lámina buena, pero bueno, vamos a ver si lo podemos desmontar. Ya veo por ahí cerrados, pero no son como los de Tesa. No son como los de Tesa. De todas maneras, a mí me llama siempre la atención este boca llave porque es el que lleva el T60, pero no sé si es exclusivo del T60 o hay muchos cilindros por ahí que lo lleven fabricados fuera de España. Es un boca llave muy sencillo, muy básico, con lo cual no sería de extrañar. Vamos allá, vamos a quitar la grupilla. Debería de ser sencillo, pero ya sabéis lo que pasa con las grupillas. Ahí está. Sí que es muy característico en Tesa que la grupilla tiene unas marcas de troquelado aquí, aquí y aquí, y esta no lo tiene. Esto no lo ha fabricado Tesa. Tiene un aspecto... Vamos a ver. Ah, vale, eso es la rotura programada. Ahí está. Tiene peor calidad que los de Tesa, sin ninguna duda. Ya habéis visto cómo ha abierto. Tiene pernos aserrados, contrapernos aserrados. La apertura pues, es entretenida porque existen pernos de seguridad, pero no ha sido nada difícil colocarlos. Es un cilindro de gama baja a pesar de que tenga esta rotura programada. Vamos a ver. Dejadme que saque pernos y contrapernos y nos vemos en un momento analizándolos. Hasta ahora. Bueno, pues esto es lo que lleva dentro, fijaros. Es interesante porque es una especie de clon del Tesa T60. Fijaros en el rotor, no hay superficies planas, pero un detalle feo en mi opinión. Fijaros, vamos a ver si puedo dejar todo quieto y que... Fijaros, todos los alojamientos están abocardados, además están abocardados, ahí veis los cortes, da la impresión de que manualmente, con una herramienta manual, así, en el último momento, como un último ajuste, eso facilita la manipulación y bueno, y no tiene nada más. La rotura programada, hay un pequeño espacio ahí preparado para romperse si alguien estira y no hay pernos antitaladro ni nada. Y en cuanto a pernos y contrapernos, bueno, vamos a ver aquí. Ahí damos luz, ahí los dos, bueno, luz, ahí. Los dos pernos antitaladro y los 6 alojamientos, ahí estaría correcto. Pernos y contrapernos, pues han copiado, o han intentado copiar, mejor dicho, la distribución de pernos y contrapernos de Tesa. Son pernos de 2 diámetros para controlar lo que sobresalen dentro del boca llave. Fijaros en este es el que no encontraba. Fijaros en la longitud de su parte más ancha, toda esa longitud, vamos a ponerlo aquí, fijaros cómo por ejemplo, la tiene mucho más corta. Esto es lo que determina que la punta sobresalga más o menos en el boca llave, y si os fijáis tiene la longitud más larga, prácticamente, no sé si estos lo igualan, pero tiene mucho más larga que este. Eso va a hacer que la punta sobresalga muy poquito dentro del boca llave, apenas nada, y la llave le tocará. Vamos a ver el corte de la llave que le corresponde. El corte de la llave que le corresponde es este de aquí. Fijaros qué cortito, prácticamente no hay corte. Pero una llave de bumping no la tocaría.
este también muy corto, este que era muy largo. Tienen una serradura igual que los Tesa, y no estoy seguro, como siempre os digo, yo no lo veo tan bien como vosotros, porque vosotros lo veis en una pantalla muy grande y yo lo veo en una pantalla muy pequeñita, pero yo juraría que sí que tiene ahí una especie de bisel que llevan siempre para facilitar el giro, pero no están biselados. En cuanto a contrapernos, pues han intentado de nuevo copiarlos, doble aserrados, ahí lo veis, este está mal mecanizado, por cierto. Tiene hay un defecto de mecanizado, yo no lo veo bien, pero vosotros, vamos a ver. Ups, perdón. Creo que ahí o tiene un trozo de latón o no se ha mecanizado correctamente. Dos serrados en primera y segunda posición, dos spools en tercera y cuarta que no han entrado en juego como tales. Es peligroso mezclar estas cosas sin criterio porque puede que unos anulen el efecto de los otros y al final esto haga la misma labor que un aserrado. Y dos doble aserrados al final, igual que los Tesa, pero esto sí se ve claramente que no están biselados. Entonces, como no están biselados, no se produce ese efecto contradictorio entre la poca tensión necesaria para manejar las aserraduras y la alta tensión necesaria para manejar los biselados, que es lo que hace que sea difícil, que tenga cierta dificultad, que sea diferente el manejo de Tesa, junto con las muy buenas tolerancias que tiene de fabricación, incluso en esa gama baja de cilindros. Y este habéis visto que es muy sencillo avanzarlo, simplemente he ido uno a uno colocando las aserraduras, una, dos, lo que me pedía, y al final con el último toque ha abierto. Bueno, pues esto es este micel. De hecho, los muelles he de decir que también son prácticamente iguales a los de Tesa. No sé si en su comportamiento lo serán, pero en su aspecto sí que lo son. Este ha sido este micel o micel. Si alguien sabe de dónde es, por favor que lo comente. Me suena francés, pero no puedo asegurarlo. O quizás sea de fabricación china para alguna casa europea. Este cilindro multipunto, clon de Tesa T60. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. Fijaros, quería mostraros, porque llama la atención, a la hora de montar el cilindro, he metido ya todos los pernos. Fijaros que poco espacio queda aquí, disponible para el juego del contraperno. Han colocado la longitud de los espacios anchos en el contraperno, muy larga, entonces aquí queda muy poco espacio. Los spool nunca van a entrar en juego, daría igual que fuesen, nunca van a entrar en juego, ya lo veis, da igual que sean pernos normales, y lo mismo pasa con serrados en la mayor parte de las posiciones. Solo en la primera posición, ahí el segundo no entran en juego, ahí apenas entra en juego, en el último nada. Por eso es tan sencillo manipular el cilindro, nada más. Muchas gracias, hasta luego.